Estamos con nuestro primer invitado de hoy, con el diputado nacional Miguel Bassa, de la Unión Cívica Radical. Gracias por estar acá. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, primera pregunta. En esta época de receso parlamentario, ¿cuál es la labor de un diputado? Bueno, en general está, por un lado, por lo menos en mi caso, asociada a la tarea partidaria, digamos. Nosotros yo soy un diputado, pero además de ser diputado soy un militante del Partido Radical y trabajamos permanentemente en contacto con la gente. En este caso en particular estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires para hablar con la gente, con la sociedad, con los militantes en cada uno de los distritos, para formarnos una opinión más adecuada de la realidad de la situación, y además aprovechamos el tiempo para ponernos al día con algunas lecturas y tratando de preparar proyectos que a lo mejor durante el año por la tarea que se desarrolla en las comisiones, en el bloque, bueno, no alcanzamos a hacer, ¿no? Hablando del tema partidario precisamente, son varias las líneas dentro de la Unión Cívica Radical que están recorriendo la provincia de Buenos Aires y el país entero. ¿Usted en cuál está de ellas? Bueno, yo estoy identificado con la línea que lidera Ricardo Alfonsín. Nosotros estamos con el alfonsinismo desde siempre y bueno, y en particular en este caso en la provincia de Buenos Aires hoy estamos trabajando junto con Alfonsín, como decía, tratando de impulsar la consolidación de este frente progresista que tenemos con el GEN, con el Partido Libre del Sur, con el FAP en general, con el socialismo, que en la provincia de Buenos Aires ya se presentó, digamos, a las elecciones de estas elecciones del 2013 y que estamos construyendo a nivel nacional para que se presente como alternativa en el 2015. Nosotros estamos realmente convencidos que va a ser una alternativa progresista muy interesante para el conjunto de la sociedad, ¿no? Diputado, finalmente habló Cristina, la Sí. presidenta en cadena nacional, se dirigió al país y la crítica siempre era que no hablaba y ahora que habla, y ella misma lo tomó como en broma, ¿no?, esta cuestión. ¿Qué opina? ¿Que la actitud de la presidenta de estar ausente o presente a medias? A mí me parece, primero, que tiene que estar presente, que debería hablar, que debería estar presente. La verdad es que durante estos meses comprendemos perfectamente que puede tener un problema de salud que debe atender, pero entendemos que tiene que tener una presencia importante y sobre todo tiene que estar presente el gobierno haciéndose cargo de los problemas que tiene la Argentina. Yo creo que la crítica en realidad apunta o se genera a partir de la intranquilidad que percibe mucha gente y un gran sector de la sociedad respecto de si el gobierno tiene real conciencia de la situación que estamos viviendo en la Argentina. Porque cuando uno escucha hablar a un funcionario y en particular al jefe de gabinete, por ejemplo, en realidad se lleva la impresión de que el gobierno no comprende adecuadamente lo que está pasando en la sociedad, que el gobierno no comprende en serio lo que está pasando con la economía, los peligros que aparecen con respecto a la situación económica y que además no comprende algunas otras cuestiones que están hoy con una dura presencia en la sociedad argentina. Es como decir que hay dos agendas, una del gobierno y otra la que lleva la población. Yo creo que sí. Yo creo que lo peor que le ha pasado a este gobierno es que se ha creído el relato. Este relato que inventó el propio gobierno para instalar en la sociedad una sensación distinta a la que realmente debería estar instalada a partir de la realidad, creo que ha calado fuerte en el propio gobierno y creo que hay muchos funcionarios del gobierno que creen este relato y que realmente creen que la inflación es menor de la inflación que hay, que la pobreza es mucho menor que la pobreza que realmente tenemos, que la exclusión social, la marginación, la desigualdad es menor, que estas no son razones que generan situaciones vinculadas con la falta de seguridad. El gobierno creía que no había narcotráfico en la Argentina y hasta hace pocos meses decía que no era cierto, que faltaran controles, por ejemplo, en la frontera. Nosotros fuimos con varios diputados nacionales más a la frontera y allí pudimos controlar la ausencia de controles, la ausencia del Estado tratando de poner límite al ingreso de la droga. Es decir, la presencia del narcotráfico
era un dato de la realidad que resulta ser que parece que sorprende al gobierno a tal punto que ahora el propio jefe de gabinete y algunos otros funcionarios del gobierno dicen que probablemente convoquen al ejército a trabajar en contra del narcotráfico. Digamos, pareciera ser que el jefe de gabinete se sorprende de la noche a la mañana, toma conciencia de que tenemos una situación peligrosa con la presencia de la droga y de las bandas narcotraficantes, y entonces a tal punto que decide pensar en la posibilidad de convocar al ejército. Por supuesto, dentro del gobierno hay distintas posiciones con respecto a este tema y con respecto a muchos otros temas, con respecto a la economía, y la verdad es que a nosotros nos parece que esta es una situación peligrosa. No queremos de ninguna manera, y a nadie le gusta tener que dar malas noticias, pero la verdad es que el país no está hoy atravesando una situación de tranquilidad como debería estar atravesando si el gobierno hubiera sido más inteligente, más responsable y más previsor. ¿Cómo se imagina usted la Argentina para finales de este año? Si el gobierno no reacciona, yo creo que vamos a tener una Argentina con un déficit fiscal muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias, que las provincias van a estar muy complicadas para poder hacerse cargo de los sueldos de los agentes provinciales. Creo que lamentablemente, repito, lamentablemente, los empleados públicos provinciales van a tener problemas para cobrar sus sueldos, vamos a tener elevados índices de inflación y esto podría incluso llegar a generar protestas sociales que habrá que ver cuál es la respuesta que da el gobierno a esa situación. Si el gobierno reacciona, yo creo que debería reaccionar, yo creo que, por ejemplo, la reunión de hoy, la reunión del equipo económico de hoy, debería hacerle entender al gobierno que lo primero que tiene que hacer es convocar a todos los sectores, al empresariado, a los sectores vinculados con el trabajo, incluso convocar a los otros partidos políticos y hasta a los economistas de otros partidos políticos para, programar un plan de emergencia, yo no digo de crisis, pero de emergencia frente a esta situación. Está claro que tenemos un incremento de la inflación realmente importante, que no pueden controlar el dólar, pero fundamentalmente que no logran mayores niveles de inversión. ¿Cuál va a ser el rol de la oposición en este caso, en esta situación de crisis que usted está explicando? ¿Va a tomar medidas parlamentarias? Sí, yo creo que desde la oposición lo que tenemos que hacer es señalar, como lo hemos hecho hasta ahora, en alguna medida lo hemos hecho. La verdad es que lo hemos hecho, pero la situación empeora y entonces hay que hacerlo cada vez con más energía. Pero nosotros tenemos que señalar estas situaciones, señalar los errores que se vienen cometiendo y estar dispuestos a poner el hombro en el sentido de acompañar las medidas de gobierno que nosotros entendamos que vienen a solucionar algunas de estas cuestiones. Yo creo que va a ser muy importante que el gobierno trabaje con responsabilidad, con amplitud y que desde la oposición también entendamos que hay que acompañar aquellas propuestas que sirvan para solucionar problemas porque lo importante de esto es que transitemos este tiempo sin sobresaltos. ¿Usted está hablando de una especie de pacto social? Yo creo que siempre los gobiernos tienen que tratar de construir pactos sociales, siempre. Yo creo que un gobierno está justamente para tratar de armonizar intereses. Naturalmente, en un país se dan intereses y tensiones a partir de esos intereses y los gobiernos tienen que trabajar decididamente en la dirección de hacer que, encontrar el bien común y de que esos intereses puedan ser compatibles. En algún punto se logra compatibilizar esas cuestiones, cuando un gobierno está dispuesto a dialogar y a trabajar en esa dirección. El error grave de este gobierno fue tener una actitud muy soberbia. La verdad es que el gobierno actuó con mucha más soberbia que capacidad durante todos estos 10 años y no previó algunas cuestiones. Se le señaló desde distintos partidos políticos, por ejemplo, de distintos sectores de la sociedad, que íbamos muy mal en materia de energía. Y la verdad es que hicieron lo peor que se podría haber hecho en materia de energía y la verdad es que ningún gobierno había hecho tan mal las cosas en materia de energía. O sea que usted cree que todavía el gobierno tiene fortaleza como, si quiere, poder convocar a toda la sociedad. Yo creo que existe un elevado nivel de conciencia de la sociedad y de los otros partidos políticos que seguramente haría que acompañaran
cualquier propuesta que sirviera para mejorar la situación. Diputado, hay entrevista de los televidentes que están viendo este programa en vivo, como Romina de Caseros hace una pregunta que recién la contestó, una de las preguntas que hicimos: ¿cuál va a ser el rol de la oposición en este 2014? Y Nelson Romero, concejal de 3 de febrero, felicita al diputado por la claridad en las expresiones de la entrevista. Bueno, muy amable. Usted hablaba de que están recorriendo partidariamente toda la provincia de Buenos Aires, de recrear el frente, Sí. que en el 2011, primero en el 2013 más, en realidad el Frente Nuevo del 2013, fue una elección. Pero sí hay una cuestión en la provincia de Buenos Aires. Este frente en realidad no logró los votos que se pensaba a priori. ¿Cuál es el análisis suyo, la autocrítica o la referencia de por qué esta unión, en qué fracasó esta unión para no tener los votos que a priori se pensaba que podía tener? Bueno, la verdad que la estructura electoral de la provincia de Buenos Aires es una estructura bastante compleja, digamos. El Gran Buenos Aires, sobre todo, es obviamente el sustento electoral de las distintas expresiones que están asociadas al peronismo. Y para nosotros, desde otros sectores que no provenimos del peronismo, otros partidos que no provenimos del peronismo, es bastante difícil resolver esta situación. Yo creo que en realidad lo que no tuvimos fue el tiempo suficiente como para instalar una visión de nuestro diagnóstico y de nuestras propuestas. Y por eso creo también que este Frente Progresista, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el Gran Buenos Aires, tenemos que empezar a trabajar rápidamente hablando de las cuestiones que le importan a la sociedad. Nosotros en las elecciones anteriores, en realidad estuvimos bastante tiempo explicando las razones por las que habíamos constituido el Frente y no tuvimos tiempo suficiente como para instalar nuestras propuestas. Yo creo que rápidamente tenemos que darnos esta discusión. Por otra parte, surgió... ¿Van a tratar de repetir la experiencia de UNE en Capital, por ejemplo, en la ciudad autónoma, que no fue lo que pasó en la provincia de Buenos Aires? Sí, sí. Nos parece una muy buena experiencia la de UNE en Capital y creemos que esa tiene que ser de alguna manera el formato con el que se resuelvan las candidaturas a nivel nacional. Pero paralelamente a esto, en la provincia de Buenos Aires tenemos que trabajar distrito por distrito con los distintos sectores de la sociedad, tratando de transmitir cuál es nuestra visión de la realidad y sobre todo cuáles son nuestras propuestas, porque en realidad el otro problema que tenemos en la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular, que en las campañas electorales ya no se discuten más ideas. Y la verdad es que este es un error gravísimo que estamos cometiendo todos los partidos políticos y que se está cometiendo en términos generales, porque en definitiva la sociedad cuando vota debe elegir ideas y representantes. Bueno, nosotros vamos a tratar de restablecer, digamos, esta discusión por las ideas. Nosotros queremos plantear una educación distinta. En la provincia de Buenos Aires es impostergable cambiar el programa educativo de la provincia de Buenos Aires para lograr mayor nivel en la educación, más calidad de educación. Estamos realmente con una situación compleja, muy compleja desde este punto de vista. Estamos desde este punto de vista hipotecando el futuro de cientos de miles de chicos y de jóvenes, y además en gran medida estamos hipotecando el futuro del crecimiento económico y el desarrollo social de la Argentina. Es imposible pensar en un país con crecimiento económico y desarrollo social si no tiene niveles adecuados de educación. Y hoy en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires no tenemos niveles. Es uno de los grandes debates que hay que dar. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, al contrario.